El mandatario estadounidense Donald Trump fue recibido el jueves por responsables de las instituciones de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo tras la reunión que el bloque y Estados Unidos no tienen una posición común sobre Rusia. Mi sensación es que hemos encontrado acuerdo en muchas áreas. Primero y principal, en la lucha contra el terrorismo, y estoy seguro que no tengo que explicar por qué. Pero algunos asuntos siguen abiertos, como el clima y el comercio. Y no estoy 100% seguro de que podamos decir hoy, el señor presidente y yo, que tenemos una posición común sobre Rusia. La asunción de Trump trajo incertidumbre a la Unión Europea, especialmente cuando antes de su investidura augurara que otros países seguirían los pasos del Reino Unido tras el Brexit. Sin embargo, el mandatario luego felicitó al bloque por mantener la unidad. Tras viajar a Arabia Saudita, Israel y el Vaticano, la primera gira internacional de Trump incluía también la asistencia a la cumbre de mandatarios de la OTAN, antes de viajar a Italia para una reunión de líderes del G7 entre viernes y sábado. Los líderes de las 7 mayores potencias económicas del G7 se reunían a partir del viernes en la ciudad italiana de Taormina. Los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Reino Unido y Japón estaban unidos por la lucha contra las organizaciones yihadistas, pero divididos en temas como el proteccionismo y el cambio climático. La cumbre es considerada clave para medir la seriedad de la administración de Donald Trump y comprobar si el presidente estadounidense implementará sus controvertidas promesas de campaña contra el Acuerdo de París para reducir las emisiones de carbono. A diferencia de sus aliados, Trump defiende el proteccionismo y había adelantado que denunciaría las prácticas desleales en el comercio internacional. La presidencia italiana pretendía enfocarse también en la situación de África para buscar una salida conjunta a la crisis migratoria. Por ello invitó a los líderes de Túnez, Níger, Nigeria, Kenia y Etiopía, de donde provienen buena parte de los migrantes y refugiados que huyen de las guerras y el hambre. Arranca en Taormina la primera cumbre del G7 a la que asiste Donald Trump. A la cita de 2 días han acudido otros rostros nuevos, como el del presidente francés, el primer ministro italiano o su homóloga británica. Sin embargo, es la presencia de Trump la que suscita más incertidumbre. Fue el último de los líderes en llegar a Sicilia y nada más hacerse la foto de familia, aprovechó para marcar distancias con el resto, mientras estos se paseaban a pie por el casco antiguo de esta hermosa ciudad costera italiana. El presidente estadounidense se paró en el anfiteatro y tras mirarlo desapareció por otra puerta. Habrá quien lo interprete como un signo de las desavenencias que tiene con sus socios en asuntos tan delicados como el libre comercio o el acuerdo sobre el clima de París. Blindado por tierra, mar y aire y a bordo de un coche de golf, Trump volvió a reunirse con el grupo en un mirador para contemplar el Etna. Los líderes de los 7 países más industrializados se reunieron el viernes en Taormina, al sur de Italia, en la cumbre del G7. Al término de la primera jornada de reuniones conjuntas y encuentros bilaterales, los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Reino Unido y Japón adoptaron una declaración contra el terrorismo tras el atentado de lunes que dejó 22 muertos en la ciudad británica de Manchester. No se equivoquen, la lucha se está moviendo del campo de batalla al Internet. En el Reino Unido ya estamos trabajando con las compañías de redes sociales para detener la propagación del material extremista y propaganda de odio que está envolviendo las mentes jóvenes. Pero en la lucha contra el cambio climático, el G7 se quedó sin avances. El presidente estadounidense Donald Trump se declara escéptico ante este fenómeno. Hay una cuestión que queda sin resolver, que es la cuestión del Acuerdo de París sobre cambio climático. Respecto al que el presidente de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, están haciendo una reflexión interna de la que los otros países están al tanto. Por primera vez en más de 40 años, 4 de los participantes de la cumbre del G7 son debutantes.
Trump, May, Gentiloni y el presidente francés Emmanuel Macron. La exclusiva reunión que continuará el sábado es clave para determinar si Trump cumplirá con el proteccionismo económico que prometió en campaña. Protestas en Taormina en la jornada de clausura de la cumbre del G7. Cambio climático y terrorismo cerraron los debates. La policía italiana cargó contra los manifestantes, lanzó gas lacrimógeno y disolvió la marcha formada por varios cientos de manifestantes del centro de Taormina hasta la playa. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni hizo notar que Estados Unidos no se ha definido con respecto a los acuerdos de París. Hemos observado que 6 de cada 7 países ratifican los acuerdos de París reiterados en el G7 en Japón, mientras que Estados Unidos está en un proceso político de discusión, de revisión de este asunto en relación con los acuerdos de París. El presidente francés Emmanuel Macron se mostró satisfecho por la firma de un documento de actuación común contra el terrorismo. El debate durante este G7 nos ha permitido avanzar muy claramente en la lucha contra el terrorismo. Francia ha sido golpeada estos últimos años por el terrorismo. Es algo que he recordado, como el Reino Unido y Egipto en estos días. La discusión sobre este asunto ha sido muy fructífera y nos ha permitido, por primera vez desde ayer, firmar un documento común que nos permite avanzar en varios frentes. Los líderes del G7 han culminado una cumbre de 2 días en la que discutieron su tradicional postura frente al libre comercio. La luz verde de Trump en materia de lucha contra el proteccionismo ha eliminado un elemento de incertidumbre económica que planeaba sobre las últimas reuniones. La cumbre del G7 pone fin a la primera gira internacional del presidente estadounidense Donald Trump. Su visita a Europa y Oriente Medio ha dejado muchas imágenes que vale la pena recordar, no solo por las declaraciones del mandatario, gestos entre él y su esposa Melania Trump, actitudes con sus anfitriones y hasta dedicatorias que le han costado fuertes críticas. Vamos a hablar con nuestro compañero Tyrone Lino, que ha recopilado todo esto de lo que estamos hablando. Hola, Tyrone. Vamos a centralizar un poco cuál es la polémica en general, ¿no?, que se ha desatado con esta gira de Donald Trump. ¿Qué tal, María? Tal como tú lo refieres, cada palabra, cada discurso, cada gesto generalmente de Donald Trump provoca una serie de comentarios. ¿Y de qué no da a hablar el presidente de Estados Unidos? Evidentemente es un sinnúmero de situaciones las que se generan. Y vamos a empezar con lo que fue su visita a Arabia Saudita. Aquí, como lo vemos, una postura muy diplomática. El primer mandatario norteamericano participaba justamente de esta danza denominada Ardagh, donde consiste en danzar con unos sables. Sin embargo, mientras él estaba muy entregado, su secretario de Estado, Rex Tillerson, no lo hacía, tampoco el jefe del gabinete estadounidense. Y dentro de esta reunión llamaba la atención la postura de ella, precisamente la primera dama, Melania Trump. Ella observaba aparentemente de lo lejos y durante los momentos en que se encontraban juntos, la pareja presidencial o de la Casa Blanca, ellos no mostraron una especie de unión muy particular entre los esposos. Cada quien iba por su lado, no se generaba ese estrechón de mano, esa caminata cogida de la mano muy particular de los matrimonios. Pero dentro de esta reunión también se dio una serie de pie para que los tuiteros, la gente de las redes sociales, saquen a relucir su ingenio. Y aquí durante esta fotografía se incluyó al mítico personaje de la trilogía del Señor de los Anillos, Saruman. Otra imagen relacionada a esta película, vemos cómo también se hacía en relación a esta foto que Donald Trump se tomó con el rey Salman bin Abdulaziz. También otro meme donde se involucraba al personaje de Hydra del Capitán América, y finalmente esta de tan conocida historia como es Alicia el País de las Maravillas. Imagínate un sinnúmero de ideas. Los memes siempre tan recurrentes. Tan recurrentes, pero en esta visita a Arabia Saudita no solo el presidente Donald Trump ha generado análisis, por decirlo así, también su esposa Melania Trump, y esto es referente al tan cuestionado tema del uso de velos de las mujeres de Occidente durante este tipo de reuniones en Oriente Medio, ¿verdad? Acá se recordaba lo que fue en su momento la decisión de la primera dama, Michelle Obama, y acá se le hacía en relación a lo que ahora fue esta presencia de Melania Trump en este país oriental. Pero acá también, mira lo que es la vida. Se recuerda lo que en 2015 decía Donald Trump, entonces, de esa
decisión de Michelle Obama. O sea, mucha gente dice que fue maravilloso que la señora Obama se negara a llevar pañuelo en Arabia Saudí, pero se les ofendió. Tenemos suficientes enemigos. Imagínate lo contradictorio y paradójica que a veces es la vida. Bueno, me parece bastante lógica esta reacción de Donald Trump. Incluso podría ir más allá porque quizás estas personas de Arabia Saudí cuando van a Estados Unidos tampoco se quitan su vestimenta, ¿no? También se podría decir lo mismo. Pero aparte de estas imágenes que nos has comentado, finalmente Donald Trump ha tenido que pedir disculpas. Bueno, sí, o al menos se lo está solicitando a través de la Casa Blanca, esto por el impasse que se generó o esta situación muy particular durante el recorrido en la sede de la OTAN. Como vemos, el presidente Donald Trump llegó por la parte de atrás y hizo un empujón o no, o lo apretó de más al premier de Montenegro, no se sabe, pero en todo caso esta imagen ha dado mucho que hablar al punto de, como tú mencionas, se está solicitando a través de la Casa Blanca que primero esclarezca la situación, en qué contexto se dio y también ofrecer una especie de disculpa, pues el pueblo de Montenegro ha visto esto una especie de ofensa ante su representante diplomático por este tipo de situación que, bueno, ha dado también mucho que hablar referente a la parte diplomática. Bueno, pero además de todas estas controversias desde el punto de vista político, también lo hay en el plano personal. Vamos a adentrarnos un poquito en esa parte de la prensa rosa, porque sí, la pareja de la Casa Blanca, el matrimonio de la Casa Blanca, tiene mucho también telaje que cortar ahí. Se habla de la relación que tiene justamente Donald Trump con su esposa. Eso es la llegada a Roma, donde se habla de que ella varias veces le evitó la mano a su marido y él en forma disimulada se acomodó el cabello como para también ser un poco no tan evidente ante este tipo de roces que tienen. Otra situación es la generada a su llegada a Israel, donde incluso se habla de que Melania Trump golpeó ligeramente la mano de su marido, no se la quiso estrechar, no quiso bajar del avión, agarrada de la mano de su esposo, y en todo caso es lo que se dice, es lo que se comenta también a través de la prensa rosa. En definitiva, una situación que de pronto la expone a Melania Trump como una mujer muy apática, muy poco sociable, pero ella en realidad no lo es. Aquí vemos una fotografía como ella tuvo un recorrido en su visita a Israel, cogida de la mano con la esposa del primer mandatario, a más de una situación muy diplomática, también humanitaria, por la situación de salud de la primera dama de Israel, pero también mostró ese lado de Melania Trump, una mujer común, también muy femenina, muy sociable, que en definitiva la parte que tiene con su esposo definitivamente le corresponde a ellos, y la política, bueno, de eso sí, que se meta en todo lo que quieren. Bueno, también hay que decir que estábamos muy acostumbrados a esa relación de cariño, esas muestras de cariño entre los Obama, quizás ahora choca más, quizás el estereotipo. Exacto, y bueno, mi pregunta sería, ¿qué dice el protocolo respecto a estas actitudes? Porque, bueno, igual es algo libre, con lo cual ellos pues que hagan lo que quieran. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por estos detalles, Tyron. Más allá de las críticas a Donald Trump durante su estancia en Arabia Saudí, se produjeron importantes avances tras su encuentro con el gobierno. El mandatario estadounidense firmó un acuerdo de venta de armas por más de 100.000 millones de dólares. Pero no solo a Estados Unidos le interesa tener lazos armamentísticos con ese reino. Estadísticas presentadas por el Ministerio de Economía de España exponen un aumento del 9% en las exportaciones de armas y tecnologías bélicas a los saudíes. Más detalles a continuación. Merkel advierte que Europa no podrá contar con sus aliados tradicionales. Sin citar al presidente estadounidense Donald Trump, la canciller alemana hizo un balance muy poco prometedor de los días pasados en Sicilia en la cumbre del G7. Angela Merkel aseguró que Europa está abocada a luchar sola por su propio futuro. Aquellos días en los que podíamos contar con los demás, hasta cierto punto se han acabado ya. Lo he experimentado en los últimos días y por eso solo puedo decir que los europeos tenemos que coger nuestro destino con nuestras propias manos. Por supuesto, con relaciones amistosas con los Estados Unidos de América, con Gran Bretaña y en plena buena vecindad siempre que sea posible también con otros países, incluso con Rusia. Pero tenemos que tener claro que debemos luchar por nuestro futuro, por nuestra propia cuenta, por nuestro destino como europeos. Y eso es lo que quiero hacer junto a ustedes. La canciller alemana calificó las conversaciones del viernes y el sábado sobre el clima de completamente insatisfactorias. La huella del presidente estadounidense Donald Trump en el G7 incluye las críticas a una supuesta morosidad de los aliados de la OTAN y su negativa a sumarse a la iniciativa contra el cambio climático.
El 22 de noviembre de 1963, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy se desplazaba por Dallas, Texas, en el marco de una campaña electoral. Miles de norteamericanos acudieron a admirar el cortejo del carismático líder y su esposa Jacqueline. A las 12:30, el descapotable presidencial que se desplazaba por Greeley Plaza recibe 3 disparos de bala. 2 balas alcanzan a Kennedy, la primera atraviesa su nuca y garganta, la segunda, fatal, impacta en su cabeza. La muerte del presidente se anuncia a las 13 horas. El país entero entra en shock. La investigación oficial revela que Lee Harvey Oswald, de 24 años, fue el asesino y que había actuado solo. Pero el sospechoso no llegó a ser juzgado. 2 días después, cuando era trasladado a la prisión, fue asesinado por Jack Ruby, un empresario nocturno vinculado a la mafia. Sin embargo, esta versión hasta el día de hoy no satisface a la mayoría de los estadounidenses, que prefieren la idea no probada de una conspiración. Un informe de 1979 de la Cámara de Representantes estimó que serían 2 los tiradores ese fatídico día. La justicia argentina allanó el miércoles las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires. Las autoridades buscan documentación sobre el pago de $35 millones en sobornos por la adjudicación de obras para construir una planta potabilizadora de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos en el río Paraná de Las Palmas. El ministro argentino de Justicia se reunió con abogados de la empresa para recabar información en la investigación y dijo que hay una orden muy precisa del presidente Mauricio Macri de colaborar con la justicia para saber quiénes son las personas que cobraron los sobornos en el país. En Argentina, Odebrecht es investigada en al menos 3 obras públicas. Donald Trump se mete de nuevo en un charco diplomático. Los medios alemanes recogen este viernes unas polémicas declaraciones del presidente estadounidense pronunciadas durante la cumbre en Bruselas y en las que destacan la siguiente frase: los alemanes son malos, muy malos. Unas palabras que hacían referencia al superávit comercial de este país y que Jean-Claude Juncker, presente en ese momento, ha querido matizar. No es cierto que el presidente Trump hiciera mención al superávit alemán de una manera agresiva, aseguraba desde Taormina el presidente de la Comisión Europea, testigo de lo ocurrido junto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Creo realmente, y por una vez es la verdad, que se trata simplemente de un error de traducción. No fue agresivo en absoluto. La prensa alemana señala también cómo Trump habría criticado duramente el elevado número de automóviles que este país exporta a Estados Unidos, un problema a frenar para el magnate que fue inmediatamente defendido por Juncker como libre comercio. ¿Quién es el más cabezota del G7? En lo que se refiere al cambio climático, Oxfam no tiene ninguna duda, es Donald Trump. Con esta escena cómica, varios activistas de esta ONG han invitado al presidente estadounidense a que se una al resto de líderes del grupo y ponga rumbo al acuerdo sobre el clima de París. Aunque fue impulsado por su predecesor en el cargo, Barack Obama, Trump se resiste a implementarlo. Los países del G7 desempeñaron un papel importante en la contaminación de nuestro planeta, argumenta Luca Giacoboni de Greenpeace. Ahora deben liderar el camino hacia la solución, por lo que les hacemos un llamamiento para que reafirmen su compromiso de mejorar el Acuerdo de París. El resto del G7 debe seguir adelante porque no tenemos tiempo. En los oídos de los ecologistas aún rechinan unas palabras de Trump sobre el cambio climático. Es un invento de los chinos, dijo, para perjudicar a la economía estadounidense. Aumenta la tensión entre el Reino Unido y Estados Unidos por la filtración de información sensible del atentado de Manchester por parte de la administración Trump. Tanto es así que la publicación de imágenes de explosivos por el New York Times ha motivado que el gobierno británico haya decidido dejar de compartir información de inteligencia con Washington. Tenemos una relación especial con Estados Unidos. Es nuestro socio más importante en defensa. Por supuesto, esta relación se basa en la confianza, y parte de ella es saber que la información puede ser compartida con confianza. Voy a dejarle claro al presidente Trump que el intercambio de inteligencia entre organismos de seguridad debe efectuarse de forma segura. Eran las palabras de la primera ministra Theresa May en la cumbre de la OTAN en Bruselas. Poco después, el magnate republicano ha dicho que pedirá una investigación sobre las filtraciones.
En cuanto al intercambio de información, el Reino Unido recibe más de la que ofrece, y eso es muy valioso para ellos. La policía de Manchester está molesta, así que considerar cortar el flujo de información con Estados Unidos sería suicida. Hasta el momento son 8 los arrestados por el atentado. 2 son hermanos y uno el padre de Salman al-Obedi, el suicida que el lunes mató a 22 personas. Uno de sus hermanos y el progenitor fueron detenidos en Libia por una de las milicias más poderosas de Trípoli. La Expo Licencias 2017 se celebró en Las Vegas, ofreciendo un lugar de encuentro para los actores de la industria mundial de licencias, donde pudieron detectar tendencias, establecer asociaciones estratégicas y asegurar los derechos de marcas o productos. Más de 5.000 marcas de bienes de consumo y estilo de vida de todo el mundo trajeron millones de productos a la exposición para buscar socios para expandir y transformar sus negocios, entre ellas numerosas empresas chinas. Debemos averiguar cómo hacer que los elementos chinos sean bien aceptados por los occidentales. Aunque nuestros productos son delicados y únicos, todavía necesitamos más tiempo para comunicarnos con el mercado global. Necesitamos presentarnos al mundo. Este podría ser el mayor desafío. Por más de 35 años, la Expo de Licencias ha conectado a propietarios y agentes del mundo del entretenimiento, moda, arte y marcas corporativas con fabricantes, licenciatarios y minoristas. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora del Bitcoin, la moneda virtual que ya vale el doble que una onza de oro. Y es que el crecimiento de esta criptomoneda no parece que vaya a detenerse, y lo que provoca un intenso debate sobre si se trata de una gran oportunidad para invertir o si es solo una burbuja a punto de estallar. Hoy en día el Bitcoin ya se sitúa cerca de los $2.500, lo que supone un crecimiento de un 980% desde el 2015, mientras el precio del oro en ese mismo periodo apenas creció y permanece cerca de los $1.250 por onza. La prolongada oleada de nuevas inversiones ha elevado el mercado de bitcoins por encima de los 40.000 millones de dólares, a pesar de las continuas advertencias sobre el posible estallido de la burbuja de la criptomoneda. El presidente de la Fundación Bitcoin de América Latina, Diego Gutiérrez Aldívar, opina que el actual interés se debe a que la gente está confiando en un sistema centralizado que es difícil de corromper gracias a la criptografía, en vez de confiar así en una institución financiera. La mayoría de los que están entrando a Bitcoin lo están haciendo con una visión de largo plazo. Y la mayoría de los exchanges alrededor del mundo están viendo que alrededor de la mitad de los ingresos de nuevos compradores no son, o de las nuevas compras que se hacen, no vienen de los compradores ya existentes, sino de nuevos compradores, lo cual hace que el precio nuevo que se va construyendo cada vez sea más estable. Claramente, al no haber una entidad central que la controle, el Bitcoin es mucho más volátil porque el Bitcoin está atado al libre mercado. El precio del Bitcoin es definido libremente entre todos los actores del ecosistema, del precio. Y en lugar de confiar en una institución, la gente que entra en Bitcoin está confiando en criptografía, en matemáticas y en un sistema descentralizado que no puede ser corrompido. Ya que Donald Trump está lidiando con su dinero, vamos a echar un vistazo. En este episodio de Consultor de Inversiones hablaremos sobre Donald Trump no como presidente, sino como un gerente de dinero, en particular su gerente de dinero. Ya que él es el presidente, sus decisiones pueden afectar sus ganancias y pérdidas. Nuestro objetivo es ganar dinero, entonces vamos a echar un vistazo para ver si es buen hombre de dinero, porque sigue siendo presidente, es un poco controvertido. Cuando llegó a la oficina, él dijo que será riguroso en las relaciones con China, pero en realidad no lo es. Dijo que será duro con los rusos, pero no ha sido particularmente duro. A él no le gustaba la Unión Europea, pero se está acogiendo a la Unión Europea.
Trump es errático y eso significa que es difícil de predecir. Entonces usted puede pensar que él estará a favor de su dinero y mantendrá las tasas de interés bajas a 4 o 5%. No estoy diciendo que eso sucederá, pero deje de escuchar todo lo que Donald Trump dice sin analizar lo que hace. Él dice que es un proteccionista y no quiere dejar que el dinero fluya fuera de las fronteras, pero al mismo tiempo, en base de las leyes propuestas, parece que está a favor del libre comercio. Trump está a favor de la inflación y gastos, y cuando llega a los gastos federales está en el medio. No es de los que gasta el presupuesto, tal vez excepto en los gastos de defensa. Por eso, en caso de conflicto armado, en todo el mundo tendremos inflación, gastos y déficit, y Trump podría ser muy bueno en eso. Él es muy bueno en gastar dinero que el gobierno federal no tiene. Resumiendo, creo que eso significa tasas de interés ligeramente más altas en la economía estadounidense. La cuestión sobre el proteccionismo contra el libre comercio está fuera de la discusión, pero él dice que es proteccionista, pero yo no lo he visto hasta la fecha. Luego existe una cuestión sobre las relaciones con China. China es un gran socio de Estados Unidos. El presidente de China estuvo en Mar-a-Lago, en la Florida, y parece que todo salió bien, y Trump dijo que no va a considerar China como un manipulador de la moneda. Eso puede sonar triste, pero probablemente ellos lo son. Tal vez es bueno que Estados Unidos tiene buenas relaciones con China, y puede ser que la dinámica de la economía permanecerá como fue anteriormente, pero no me gusta Trump en términos de déficit y gastos federales para planes militares, porque eso es dinero que Estados Unidos no tiene. En general, yo y mi confianza con respecto a Trump como gestor de dinero es más bajista que alcista. Creo que él es un hombre de inmuebles y gastará su dinero antes de que usted gaste los fondos de él. El episodio de Asesor de Inversiones llegó a su fin. Soy Matthew Stevenson en colaboración con Dukascopy TV, y recuerden, el dinero puede cuidar de usted, pero no de sí mismo. En busca de dinosaurios. China inició este viernes una enorme excavación con el fin de encontrar nuevos fósiles de estos animales. Se espera que los hallazgos cubran un área de 10 kilómetros cuadrados. Las operaciones arqueológicas tienen lugar en Jiangxi, en la provincia de Jilin, al noreste del país, lo que convierte el hallazgo en el primero de estas características dentro de un área urbana. Los expertos estiman que puedan hallarse hasta 6 tipos de dinosaurios. Los negocios del sector privado de la eurozona mantienen en mayo su ritmo acelerado de crecimiento, logrando su nivel más elevado desde abril de 2011. Las empresas han trabajado duro para satisfacer una creciente demanda, lo que sugiere que el impulso económico del bloque está siendo constante. El índice de gestores de compras alcanzó el mes pasado los 56,8 puntos. Una lectura por encima de los 50 puntos indica crecimiento. Los datos oficiales apuntan a que la economía del bloque creció un 0,5% en el primer trimestre. El Producto Interior Bruto también se incrementó, creciendo en el segundo trimestre un 0,7%. Demostrando su confianza para los próximos meses, las fábricas incrementaron la plantilla de forma más rápida que en los 20 años de historia que tiene esta encuesta. El lobo de Wall Street ya no es el corredor de bolsa multimillonario que inspiró a Martin Scorsese. Tampoco el estafador de cuello blanco, adicto a la cocaína, que protagonizó Leonardo DiCaprio. Belfort llegó a tener ganancias por $50 millones anuales. Manejó automóviles último modelo, tuvo su propio helicóptero y navegó el yate de Coco Chanel. Hoy es conferencista motivacional. Enseña técnicas para vendedores y emprendedores. I want to write these words down. I am a person of action. Repeat after me, ready? I am a person of action. Dejó las drogas y el alcohol. So you guys know I'm sober for like 20. It's the only drug I do now is Red Bull. I gotta take a shot, huh? Keep hydrated. You know, it's high up here, right? It's hot. We're high up, right? Y su única adicción, el dinero. Because here's the deal, and I promise you this. I promise you. Listen,
if you embrace what I teach you, you're going to find it a lot easier to make money. You will. Because once you know how to close the deal, it becomes very easy to make money. Pero la fórmula es muy similar. With this script, which is now your new harpoon, I'm going to teach each and every one of you to be Captain fucking Ahab. The difference between those who make a lot of money and those who don't, one thing is that the people who make lots of money, when they hear an idea and it makes sense, they go for it. Tan solo en 2013, Belfort ganó cerca de $2 millones por la venta de sus libros y otros 24,000 por las conferencias que impartió en todo el mundo. The only real objection that they have is that they don't trust you guys. And why should they trust you? I mean, look at you, you're a bunch of fucking sleazy salesmen, right? So as a salesperson, as a business person, you must learn how to differentiate, decide between who you want to speak to and who you don't want to speak to. Does that make sense? Yes? Great. Belfort visitó México para presentarle a jóvenes emprendedores su sistema de línea recta, un método según el cual cualquiera se puede convertir en un vendedor exitoso, y lo practica con el ejemplo. Cobra entre 700 y 3,500 pesos a cada participante. Esta vez fueron casi 4,000. It's not about taking any old action. I want you to start thinking about taking directed action. Directed action with a strategy. When you start doing that and you start taking advantage of the opportunities around you, shit starts to happen. Con imágenes de Miguel Azúa para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez. El popular concurso DC Embassy Chef Challenge 2017 se llevó a cabo en el Ronald Reagan International Trade Center, donde participaron más de 20 chefs de embajadas. Los stands de Irak y Nepal fueron de los más concurridos por los asistentes, donde el Chat Mari, una comida popular de Nepal, fue un éxito. En realidad nos gustaría presentar nuestra comida al mundo. Normalmente aquí muchas personas vienen de diferentes países, así que realmente queremos que otras personas conozcan nuestra comida, el sabor y que les guste. El desafío concluyó con 2 premios, el que otorgan los jueces y el del voto popular, que fueron obtenidos por Marruecos y Haití respectivamente. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Shinhua. Guardians of the Galaxy Mission Breakout es la nueva atracción de Disney, ubicada en el Parque California Adventure de Anaheim. Esta atracción promete atrapar al visitante en el mundo de aventuras de Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket y Drax. La ambientación permite sumergirse en la historia con detalles que los seguidores de los superhéroes pueden descubrir y disfrutar. Bob Chapek, director de la división de parques temáticos y resorts de Walt Disney, dijo en la presentación a los medios que esta atracción está llena de acción y humor irreverente. Además, ofrece un mix increíble de música. Los asistentes al parque tendrán la oportunidad de vivir una aventura galáctica. Cuando entran, la misión consiste en ayudar al mapache Rocket a salvar a los guardianes de la galaxia, atrapados por el coleccionista en su poderosa y bien resguardada fortaleza, un edificio de 183 pies de altura, casi 56 metros. La emoción llega a su máximo cuando los visitantes se sientan en un elevador que pierde el control y empieza a subir y bajar intempestivamente. Hay música a todo volumen y todo se vuelve caótico hasta que Rocket es capaz de recolectar el sistema. La economía alemana confirma su excelente estado de salud. El Producto Interior Bruto de la mayor economía europea ha crecido un 0,6% en el primer trimestre. Es un buen augurio para Angela Merkel, que aspira a un 4º mandato en septiembre. Según la Oficina de Estadísticas, Alemania nunca importó y exportó tanto, lo que ha tenido un efecto positivo en su crecimiento. El empleo también ha alcanzado niveles récords, impulsando el consumo y la actividad, sobre todo en la construcción, un sector prolífico en el que invierte el Estado, que sigue desembolsando mucho en la integración de los refugiados. El primer tren expreso interurbano de China, cuya velocidad diseñada es de 160 km por hora, será puesto en servicio próximamente. 2 convoyes de trenes CRH-6F fueron enviados a la provincia de Zhejiang, en el este de China.
Este será el primer ferrocarril que una las ciudades de Ningbo y Uyao y tiene una capacidad máxima de 2.000 pasajeros. En comparación con los trenes bala de alta velocidad, los trenes interurbanos expresos pueden detenerse en muchas estaciones y arrancar y detenerse a altas velocidades. Con información de la oficina en Qingdao, China, Noticias Xinhua. Moscú vive la segunda jornada de protestas contra la ley de demolición de viviendas de la época soviética, a la que se han sumado también las fuerzas de la oposición rusa. Miles de personas se unían a una marcha que transcurrió en el sur de la capital y tras la que tuvo lugar un mitin contra la política inmobiliaria del ayuntamiento de la ciudad, que está acusado de rendirse a los intereses de las constructoras. En la manifestación se podían ver pancartas con la dirección de los edificios de inquilinos que se niegan a que sus hogares sean derribados, aunque las casas que les ofrezca el ayuntamiento sean más grandes y modernas. A la vista del descontento que empieza a ser aprovechado por la oposición y ante la posible sangría de votos en las presidenciales, el Kremlin se ha apresurado a asegurar que la idea de las demoliciones no fue del presidente Putin. Deportación es como los detractores del programa llaman al proyecto de renovación de la vivienda, que incluye la demolición de cerca de 5.000 casas. La cuarta macrorrueda de turismo de la Alianza del Pacífico, realizada en Valparaíso, Chile, reconoce la importancia del sector entre los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico, como México, Perú, Chile y Colombia, y con mercados distantes como el chino. Ayer nos contaban que de aquí al 2025, en tan solo 8 años, vamos a pasar de tener 132 millones de viajeros chinos a tener 220 millones. Y esa es una oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar. La cuarta macrorrueda pretende igualar o superar negocios concretados por 8.000 millones de dólares, cifra registrada durante la anterior macrorrueda efectuada en Perú. A efecto de lograrlo, se planearon más de 2.000 citas de negocios entre los 200 empresarios participantes de la región. En países como Colombia, el sector turismo ocupa ya la segunda posición en generación de riqueza. El turismo se ha convertido en el segundo sector más importante de la economía, solo después del petróleo y el gas. Productos tradicionales como el café, como las flores, como el banano, hoy en día están por debajo de la importancia que tienen el sector del turismo. Con intención de obtener una comunicación más fluida, en Colombia tienen ya una página de internet en mandarín, reconociendo la importancia de la conectividad. Ahora dirigen la mirada a las plataformas más populares del país asiático. De hecho, una de las cosas interesantes que hicimos fue crear una plataforma en WeChat, que es el equivalente a WhatsApp, que ayer, como veíamos en una capacitación sobre el mercado chino, nos decían que es necesario estar en este tipo de plataformas por la gran importancia que le dan las jóvenes, pero en general la población china, al tema de las plataformas sociales digitales. El manejo del idioma mandarín ha ocupado otras de las atenciones de la cuarta macrorrueda de turismo, con la finalidad de atender de mejor manera a los ciudadanos asiáticos que nos visitan. El tema del idioma es un punto crítico de suprema importancia y es una dificultad para atraer el turismo. Nosotros estamos haciendo planes de formación en chino, en donde estamos pensando en traer como pasantías de estudiantes de la China a Colombia para que puedan convertirse ellos mismos en guías chinos que puedan traer gente de ese importante mercado. Uno de los objetivos del encuentro comercial es acercar la oferta en turismo de la Alianza a la demanda del mercado asiático, en especial China, país que emitió 135 millones de viajeros en 2016, con un gasto de 261.000 millones de dólares, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Con asientos cubiertos de musgo y exuberantes plantas y flores, el autobús del bosque ofrece un paseo distinto para los pasajeros, acostumbrados al alborotado transporte público de Taipei, la capital de Taiwán. El autobús público taiwanés tiene un lugar muy importante en la sociedad. Lo usamos en este evento con la esperanza de que la gente se enfoque más en el hecho de que además de ferrocarriles, metro y trenes, el autobús público es de hecho la forma de viaje más utilizada. Queremos que la gente vea el autobús bajo una nueva luz. Así convirtió un autobús urbano en una casa verde rodante, decorada con orquídeas, lirios de jengibre y helechos. El vehículo hace paradas especiales que incluyen el Museo de Arte, un templo popular y un mercado nocturno.
Se siente bien. Cuando le hice la parada al autobús, ya podía oler la fragancia, me siento renovada. Pienso que este autobús puede ser promovido, pero puede ser afectado por otros pasajeros que suben y bajan. El autobús es gratuito y está a prueba hasta el domingo. Lleva alrededor de 20 pasajeros y muchas personas esperan que se convierta en una atracción permanente.